Viernes 22 de marzo del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, denunció el supuesto desvío de dinero público de Venezuela hacia el expresidente Rafael Correa y sus coidearios para presuntamente desestabilizar su régimen. La alerta la realizó en Chile durante un encuentro del Prosur. En marco de la creación del Foro para el Progreso Prosur, el presidente Lenín Moreno saludó a sus pares latinoamericanos y aprovechó la ocasión para hacer una denuncia contra su predecesor, Rafael Correa. Me preocupa sustancialmente que el gobierno de Venezuela esté entregando centenares de miles de dólares para que el expresidente Correa y su grupo desestabilicen el gobierno ecuatoriano. De acuerdo a la información difundida por la Secretaría Anticorrupción y dada a conocer por el presidente Moreno, el gobierno de Venezuela en agosto de 2018 transfirió $280.000 a través del Banco del Desarrollo Social y Económico de Venezuela a la cuenta bancaria del Instituto del Pensamiento Político y Económico, creado por el expresidente Correa y varios coidearios. De la cuenta del instituto se realizaron 2 transacciones a Correa, una a su cuenta en Ecuador por $11.400 y otra de $84.800 a su banco en Bélgica. Además, otras transferencias se realizaron a exfuncionarios del correísmo, entre ellos el exministro Ricardo Patiño. Tenemos todas las pruebas, tenemos los depósitos y vamos inmediatamente a hacer la denuncia en los juzgados ecuatorianos. Pero hay más. El presidente Moreno lanzó una advertencia para otros países de la región. He manifestado además que tenemos investigación de que otros gobiernos de América Latina, de Sudamérica, están siendo desestabilizados también con dinero que los venezolanos precisan tanto en este momento. De su parte, el expresidente Rafael Correa rechazó la denuncia y aseguró que el dinero pagado al Instituto del Pensamiento Político que preside fue por honorarios profesionales. En su momento, el exmandatario explicó el origen de este organismo. Coordina mis conferencias y publicaciones. Yo de Bélgica pues contribuiré a todo aquello. El gobierno de Venezuela aún no se ha pronunciado sobre la denuncia, pero otros presidentes de la región expresaron su respaldo a su par ecuatoriano. Respaldamos como Perú la denuncia que ha hecho el día de hoy el presidente Moreno respecto a la intromisión de países en los procesos internos democráticos. En Brasil todos estamos en shock, pero yo como brasileño no me puedo sorprender. Solo fíjate en los gobiernos de Lula y Dilma. Este organismo reemplaza a la UNASUR, del cual 7 de los 12 miembros suspendieron su afiliación. 7 presidentes y un canciller de Latinoamérica firmaron en Chile un acta que dará paso a la creación del Foro para el Progreso de América del Sur, Prosur. Las naciones miembros son Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Paraguay y Guyana, mientras que Bolivia, Uruguay y Surinam se abstuvieron a formar parte de este grupo. Hoy ha sido un buen día para la colaboración, el diálogo, el entendimiento y la integración en América del Sur. Los mandatarios se dieron cita en el Palacio La Moneda para tratar algunos lineamientos en los que se acordó. Prosur va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur. Va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos. Los integrantes insistieron en que los países que formen parte de este foro deberán ser democráticos, esto como una insinuación a la situación venezolana que atraviesa una crisis política, social y económica. Va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por los jefes de Estado, miembro del Prosur, fue invitado al evento mismo que no pudo asistir y se justificó en su cuenta de Twitter. Agradezco la invitación de países hermanos a ser parte de este día histórico en la unión de nuestros pueblos. Nos encontramos organizando a toda Venezuela a cesar la usurpación y será el triunfo de la democracia, la libertad y el retorno a la estabilidad de América del Sur.
Prosur busca poner fin a la UNASUR creado por el difunto mandatario venezolano Hugo Chávez. El organismo busca la integración de los países de América del Sur en materia de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad, combate al crimen, prevención y manejo de desastres naturales, además del diálogo y la cooperación internacional. La presidencia del bloque para un periodo de 12 meses quedó en manos del jefe de Estado chileno, Sebastián Piñera. Informó Valeria Navarro. La visita del presidente brasileño Jair Bolsonaro a Chile y de otros mandatarios de derecha generó protestas de ciudadanos que rechazan las políticas del grupo Prosur. Algunos aprovecharon el momento para manifestarse en contra de la intervención estadounidense en Venezuela. En otro tema, el Tribunal Contencioso Electoral se inhibió de conocer la consulta enviada por el Consejo Nacional Electoral sobre el conteo de votos nulos en la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tomada esta decisión, señaló José Cabrera, miembro del Consejo Nacional Electoral, que el mecanismo de escrutinio se mantiene. Ante la consulta sobre el conteo de votos nulos que recibió el Tribunal Contencioso Electoral, el presidente de este organismo confirmó que la institución se inhibe de hacerlo. Tanto la Constitución como la ley no le atribuyen esa facultad al Tribunal Contencioso Electoral. De esta manera, Viteri argumentó que dicha consulta no está dentro de las competencias que le corresponden al Tribunal Contencioso Electoral. En ese sentido, estamos negando pronunciarnos sobre la consulta que está justamente determinando el Consejo Nacional Electoral. Una vez se conoce sobre el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, el tratamiento del conteo de votos nulos para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana deberá regresar al Consejo Nacional Electoral. A pesar de ello, según el consejero José Cabrera, sería muy complicado que se resuelva algo antes del domingo. No creo ya que exista el tiempo para realizar ningún cambio. Y mientras no exista resolución respecto del conteo de votos nulos para la elección de los consejeros de participación ciudadana, seguirá el conteo de acuerdo al procedimiento establecido para todos los sufragios. Es decir, una papeleta anulada es un voto nulo. Con estos antecedentes, al parecer el conteo de votos nulos se mantendrá de la misma forma para todas las autoridades de elección popular, a elegirse el próximo 24 de marzo. Esto incluye las papeletas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informó Javier Rosero. Como una irresponsabilidad catalogan expertos a la posición que ha tomado el Consejo Nacional Electoral al no aprobar un mecanismo claro para la contabilización de los votos nulos en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para dos expresidentes del Tribunal Electoral, que el CNE no haya tomado una decisión para definir el mecanismo de conteo de los votos nulos en la elección del Consejo de Participación es una tamaña irresponsabilidad. Aseguran que con esta situación se ha puesto en peligro la elección del próximo domingo. No solo irresponsabilidad, es una violación legal, constitucional. Y lamentablemente, como le dije antes, el dejar a un lado lo que manda la Constitución y la ley para imponer criterios políticos es nefasto. Con responsabilidad, adopten una resolución en la cual se aplique los artículos 62 y 116 de la Constitución, voto igual, igualdad del voto, y la contabilización sea una contabilización que a cada ciudadano le equipare un voto. Y es que ellos coinciden en que en este tema ha primado las presiones políticas y no técnicas para definir algo tan básico como el conteo en igualdad de condiciones de la decisión ciudadana. Porque el organismo electoral tenía que garantizar la democracia y no la vigencia de ciertos movimientos o partidos políticos que quieren influenciar en la vida o en las instituciones del Ecuador. Se debe asumir con responsabilidad las decisiones y las resoluciones sin importar injerencias de tipo político, sin importar amenazas. Oleas y Aguinaga aseguran que si el CNE finalmente decide que solo se cuenten las papeletas anuladas, estará violando la Constitución y las leyes, que esto podría ser impugnado en un futuro. Pero son 7 votos, y si son nulitos serían también 7 nulos, porque la unidad del voto es 1, y están realizando otros tipos de conceptos como si la votación fuera en lista. Desde luego, se atenta contra el artículo 66, numeral 4,
de igualdad formal y material, se atenta contra el artículo 62 de la Constitución y contra el artículo 116 que establece la igualdad del voto de cada ciudadano. Ellos aseguran que al ser esta una elección diferente, los votos nulos o bien deben ser multiplicados o divididos, pero nunca deben ser considerados de menor valor que un voto afirmativo. Eso sería violar la ley y la Constitución. Uno tiene que asumir el rol a cualquier costo y actuar en base a transparencia, a la ética pública y con sujeción a la norma constitucional y la ley. Que el CNE debe dar una salida al tema. Sea cual sea la decisión, debe ser tomada de manera urgente y no dejar en el limbo un tema tan importante para el futuro del país. Informó Javier Gallo. Los ecuatorianos de avanzada edad y con discapacidad que fueron registrados por el Consejo Nacional Electoral para el voto en casa sufragaron ese viernes. Las autoridades de gobierno y del organismo electoral visitaron a algunos beneficiarios en distintos sectores de la ciudad de Guayaquil. La Delegación Provincial Electoral de Guayas fue el sitio donde las autoridades iniciaron el proceso de voto en casa. Aquí la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, manifestó que desde ya se garantiza el inicio de la entrega de resultados oficiales la noche del próximo domingo. Entre 8 y 8:30 nosotros esperamos y está previsto de que se empiece a subir ya las primeras actas correspondientes a alcaldes para que la gente vaya viendo la evolución de la votación y entre el transcurso de la noche tendremos ya una tendencia aproximada que pasa con los alcaldes. Mientras que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, reveló que en las zonas afectadas por las inundaciones habrían cambios de última hora en recintos electorales. Se están reubicando recintos electorales en Juján y Salitre. Tenemos reportes de otras provincias en donde puede haber 3 o 4 casos más en Loja y Los Ríos, pero en todo caso todo será comunicado oportunamente por las autoridades electorales y los ciudadanos van a ejercer su derecho al voto con estas adecuaciones. A las autoridades se las vio caminar por las calles de la Ciudadela y Etel y también en La Alborada, en el norte de Guayaquil, acompañando a los funcionarios del CNE, que llegaban hasta las viviendas de los que estaban registrados con el respectivo biombo, papeletas y el certificado de votación. Esta es la 4ª vez que voto en casa. Desde que inició el programa, yo me inscribí. Y antes teníamos nosotros que llevarlo a la Universidad de Guayaquil, antes de que se haga sectorizado, pues no, y era un inconveniente porque llevarlo hasta allá, no podíamos acceder con el carro, los centros de votación eran en el piso alto, entonces sí era una complicación. Las papeletas fueron selladas y colocadas en las cajas de cartón y luego fueron trasladadas hasta la Delegación Provincial del Guayas, informó Charlie Pisa. En este mismo ámbito, a nivel nacional, 784 personas con discapacidad física y mayores de 65 años de edad votaron en casa. La propuesta tomó forma en el 2012. En su domicilio, en el sector de San Juan Centro de Quito, desde muy temprano Francisco Hernández impaciente esperó la llegada de los miembros del Consejo Nacional Electoral para ser parte del voto en casa. Deber cívico que le tomó alrededor de 7 minutos ayudado de su hija. ¿Qué parece esto? Sí, magnífico. También recibidas magníficas. Bien sabemos que ya no es necesario en las personas de la tercera edad, pero mi papi sí, él quiere elegir a las dignidades. Entonces, esta iniciativa para ellos fue magnífica porque le ayuda a mi papi a no tener que salir de su hogar. Como él, a nivel nacional, 784 personas con discapacidad física, superior al 75% y mayores de 65 años de edad, se beneficiaron de este proyecto incluyente. Vamos llevando los documentos electorales, obviamente con resguardo de las Fuerzas Armadas. Vamos en patrulleros para acompañarles a los miembros de las juntas receptoras del voto a los domicilios de los diferentes ciudadanos que han expresado su deseo de participar en este evento. Don Hernández, a sus 77 años de edad, tiene problemas en sus extremidades inferiores, lo que le dificulta movilizarse. Pensó que esta sería la primera vez que no podría votar, pero gracias al voto en casa, no quedó fuera del proceso electoral. Porque me movilizo siempre acompañado. Yo solo no puedo. La inauguración del voto en casa fue en el Centro de Convenciones Bicentenario y la votación se desarrolló con la presencia del consejero José Cabrera y observadores internacionales. Este proceso viene desde el 2012.
diferentes procesos electorales. A partir del 2012, el CONADIS y el Consejo Nacional Electoral dan este servicio a las personas que tienen discapacidad, alguna discapacidad. El escrutinio del voto en casa, al igual que de las personas privadas de la libertad que sufragaron el jueves, se efectuará el próximo domingo. Entre tanto, las papeletas bajo resguardo policial permanecerán en las delegaciones electorales provinciales, informó Héctor Romero. En el marco del proceso electoral de este domingo, la Dirección General de Registro Civil amplió sus horarios de atención al público con el objetivo de entregar el documento de identidad a la ciudadanía para que pueda ejercer su derecho al voto. Conozca los horarios en los cuales podrá realizar su trámite este fin de semana. Este domingo 24 de marzo, los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El requisito indispensable para ejercer el derecho al voto es la cédula de identidad. Para ello, la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación amplió sus horarios de atención al público. Este sábado 23 de marzo se atenderá a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas, mientras que este domingo 24 de marzo podrá hacer su trámite de cedulación de igual forma desde las 8 de la mañana, pero únicamente hasta las 14 horas. Hay que recordar a la ciudadanía que la multa por no votar es de $39.40, por ser miembro de junta receptora del voto y no presentarse, $59.10, mientras que por infringir la ley seca, el 50% de un salario básico unificado, que es de $197. Esta última medida está vigente desde las 12 del día de este viernes hasta el mediodía del próximo lunes 25 de marzo. En Quito informó Adriana Rojas. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, y al regresar les contamos, amigos, que el fuerte invierno y lluvias no da tregua a la capital de la República. Las fuertes precipitaciones causaron varios incidentes. Los detalles en breves minutos. La lluvia no da tregua en Quito. Esta tarde, debido a las fuertes precipitaciones, se registraron varios incidentes en el sector del Pinar Alto, en el norte de la capital. ¡Muevan los carros! ¡Muevan! El aluvión descendió por la calle Manuel Valdivieso, llevando lo que se encontraba a su paso. Los vecinos corrían para evitar ser alcanzados. El agua mezclada con palos, material de construcción y basura llegó a un tramo de la avenida Occidental, colapsando el tráfico. Se informó que varios vehículos fueron volcados por el deslave producto de las fuertes lluvias y también hubo incidentes en algunas viviendas. Necesitamos ayuda. La casa del vecino se cayó. El aluvión se registró alrededor de las 5 de la tarde de este viernes. El servicio ECO 911 reportó 120 llamadas de emergencia. Las autoridades informaron que se movilizó un contingente para dar soporte a la zona. Los bomberos llegaron con 5 vehículos y 20 uniformados. El tráfico vehicular tuvo que ser desviado hacia las avenidas Machala y de la Prensa, y hasta el momento los informes oficiales señalan que, aparte de los daños materiales, no existen registros de heridos, informó Carolina Basante. Además, la intensa lluvia caída entre la noche y madrugada de este viernes en Santo Domingo produjo estragos. Varias casas se inundaron en diversos sectores de la ciudad. Además, se reportaron otras emergencias. El fuerte aguacero caído durante la última noche y madrugada en Santo Domingo provocó varias emergencias en diversos sectores de la ciudad. Que se nos inundó, aquí se nos partió la pared del cuarto de mi hermano, se nos ha mojado todito. 10 casas. Y claro, todito las casas por ahí se han jodido las cosas, de refri y todo. En las cooperativas de vivienda Padres de Familia y 10 de agosto en el centro de la ciudad, varias casas quedaron casi en su totalidad bajo el agua. Esta es mi casa, aquí no pasó nada, eso no. Se me llenó, a ver si nos pueden ayudar siquiera. Una casita y todo esto, todo es perdido, yo también. Quienes allí habitan mencionaban que la lluvia les tomó por sorpresa. Avanzaron a salir con lo que llevaban puesto. Por suerte salimos con las criaturas, unos animales se nos han ahogado. Estamos mal. Y nosotros tenemos como un poco de criaturas aquí, vea, y a las criaturas les mandé las que sea donde mi hija.
Tan solo en estos sectores se contabilizan más de una docena de familias afectadas. Más al oeste, en la cooperativa 30 de Julio, 2 alcantarillas colapsaron, provocando que el agua forme un riachuelo que ingresó al menos a 5 casas. Siempre se mete todito el agua dentro de nuestras casas. Aquí se improvisaban muros de contención para evitar que el agua siga ingresando a las viviendas. Esto siempre en invierno, siempre pedimos y nunca nos dan una solución. Además, hubo llamadas de otras emergencias en diversos sectores de la ciudad. El conductor de este vehículo irrespeta la logística, la señalización que está aquí, cruza y no se da cuenta de que estaba el oramen y proceden a caer. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Todo esto producto del aguacero más intenso que ha soportado la provincia 23 en lo que va de este invierno. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Cambiamos de tema. En el sur de Quito fue detenido por agentes de la DINAPEN un sacerdote acusado de presunto abuso sexual. El afectado sería un adolescente. El toqueteo supuestamente empezó cuando tenía 12 años. Todo habría pasado al interior de esta iglesia. El denunciante, cuando tenía 12 años, llegó a clases de catequesis y supuestamente empezó la preferencia del sacerdote por brindarle atención especial al menor. En un inicio asumieron que era un cariño desinteresado, que no estaba ligado a intenciones malas, pero como que se equivocaron. Simplemente se acogió al derecho al silencio, no manifestó mayor situación o mayor detalle de lo acontecido. El adolescente se fue e intentó superar lo que vivió. Optó por regresar a la iglesia para recibir clases de música. Nuevamente se encontró con el religioso. Al parecer los sentimientos no cambiaron. Esta vez con más conocimiento se dio cuenta de las verdaderas intenciones del cura. Donde tocaron sus partes íntimas, donde tocaron parte de su cuerpo, donde presuntamente existió también besos en los cuales obviamente no fueron consentidos en ningún momento. Esta vez no dudó, contó a sus padres lo que volvió a vivir. Decidieron que era necesario alertar de lo que estaba pasando. Denunciaron al sacerdote. La fiscalía pidió realizar algunas diligencias antes de solicitar la orden de captura. Se realizaron las pericias correspondientes, la valoración psicológica en donde los resultados dieron positivo. Según los profesionales, con las pruebas respectivas procedieron a la detención del religioso. Los agentes de la DINAPEN llegaron hasta la iglesia donde predicaba la palabra de Dios. En la audiencia el juez penal dispuso 30 días de prisión preventiva para el padre Andrés, mientras dura la etapa de instrucción fiscal. Es un hecho que nos llamó bastante la atención, ya que no es muy común. Pero nosotros tomamos el procedimiento correspondiente como cualquier persona. Así siguen saliendo a la luz casos que envuelven a sacerdotes en supuestos pecados. En Quito informó Iván Casamen. En 3 operativos en distintos puntos del país, agentes antinarcóticos decomisaron en los últimos días más de 700 kilos de droga. El alucinógeno tenía como destino mercados internacionales. El operativo Conexión empezó en Huaquillas. En este punto fronterizo fue localizado un vehículo 4x4 con placas peruanas con varios sujetos en su interior. Por información reservada, los uniformados sabían que estaban en negocios extraños y que cargaban bultos prohibidos. Cuando agentes antinarcóticos intentaron revisar el carro, el chofer aceleró para cruzar la frontera. Indudablemente, nuestras investigaciones continuarán. Este vehículo estaba realizando actividades evasivas. Fue necesario la colaboración de policía peruana. En la persecución el vehículo paró su marcha luego de chocar contra un muro. En la revisión aparecieron 8 sacos de yute que contenían 536 paquetes de marihuana tipo creepy. La droga tenía como destino Chile. El peso del alucinógeno alcanzó los 322 kilos. En estos momentos observamos positivo. Una coloración rojiza a positivo. De la frontera sur a la provincia de Imbabura, aquí armaron un operativo a la espera de un camión blanco que venía de la frontera norte transportando bultos millonarios. En la revisión el cajón estaba prácticamente limpio, lo que hizo más evidente que algo raro pasaba.
Como ya es costumbre en estos casos, había que buscar caletas. Hay un detenido por esta operación, lo que se hizo fue parar la marcha del vehículo para proceder a hacer la revisión correspondiente al camión. La evidencia del delito no demoró en aparecer. En el cajón un doble fondo en donde guardaban 20 sacos de yute color negro que escondían disimuladamente 400 paquetes tipo ladrillo con una sustancia blanquecina. En la prueba química dio positivo para cocaína. Los paquetes tenían el logotipo Brutal. En la modalidad de transporte ocultos en compartimentos que no son de fábrica del vehículo en sí. El peso de la droga, 400 kilos, cuyo valor en el mercado internacional alcanzaría los 22 millones de dólares. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer habría sido asesinada y su cuerpo embalado aparentemente por su conviviente. El hecho ocurrió en Santo Domingo de los Áchilas. La víctima tendría alrededor de 27 años de edad. Una mujer de aproximadamente 27 años habría sido asesinada por su pareja dentro de la vivienda que alquilaban en Santo Domingo. Le va matando a la que vivía con él. Ya. ¿Eran parejas? Eran parejas, sí. Han de haber sabido tener discusiones, pienso yo, ¿no? Entonces, porque a veces ella se iba, después venía tarde de la noche. Fueron los dueños de la casa quienes llamaron al personal policial que tras forzar las seguridades ingresaron al apartamento y encontraron el cadáver embalado. Como estaba embalado ahí y metido dentro de fundas, no sé qué estará, pero ahorita el señor dice que está pura sangre en toda la cara, entonces mejor pues. La pareja llevaba 8 meses viviendo en el lugar. Él además trabajaba en un gimnasio en la misma propiedad. Nunca quiso decir más el nombre, alguna vez le pedí el número de teléfono, que no tenía teléfono, me dijo, sería cierto, no sé, pero bueno, siempre no era una persona, eso me dio misterioso. El presunto autor del crimen habría fugado. Hasta el momento se desconocen más detalles de la causa de muerte. Pero no venir a hacer una cosa de eso. Eso no se llama ser hombre, eso se llama ser cobarde. El cuerpo de la fémina fue trasladado al centro forense de la localidad. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Un joven de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida cuando resbaló por una pendiente en el sector del Trébol en Quito. Los equipos de emergencia llegaron al sitio, pero nada se pudo hacer. El joven había fallecido. La emergencia se había reportado cerca del mediodía de este viernes. En medio de la llovizna que caía en Quito, al EQ 911 se informaba que una persona había resbalado por la pendiente de una montaña. Tenemos un ciudadano que se cayó de la montaña, al parecer se resbaló, produciéndose un impacto contra el asfalto y produciendo el fallecimiento del ciudadano. Se trataba de un joven de aproximadamente 35 años de edad que, según los testigos, resbaló desde lo alto de esta montaña en el sector del Trébol, en el centro oriente de la capital de la República. Los equipos de emergencia llegaron al sitio, pero fue en vano. El joven había fallecido. Llegamos al lugar, efectivamente, se pudo corroborar que se trataba de una persona de sexo masculino. La persona no tenía documentos. Ya al momento de llegar el personal de socorro, ya lamentablemente la persona había fallecido, exactamente. Los equipos de investigación policial realizaron el levantamiento del cadáver y revisaron los objetos a su alrededor para poder identificarlo. Las autoridades investigan el hecho. Informó Javier Gallo. Momento de una nueva pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, amigos televidentes. Al regresar les contamos que casi un año después del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, amigos y familiares participaron de una ceremonia religiosa. Ya regresamos en TVC. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer realizó un reconocimiento en vida a una de sus luchadoras, quien se encuentra dedicada de salud, pero que ha sido un ejemplo de constancia y valentía. Lágrimas de angustia, de dolor, pero también de agradecimiento fue las que tuvieron los integrantes de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer por Cristina Aspiazu, una luchadora que padece esta enfermedad, pero que ha sido un pilar fundamental para conseguir, entre otras cosas, que se respeten sus derechos. La Fundación quiso hacerle un reconocimiento en vida. Que le ganó en 3 instancias de juicio al Ministerio de Salud por medicinas que no están dentro del cuadro básico.
¿Y por qué reconocer? Porque hay que reconocer en vida todo lo que ella hizo por tantos pacientes del Ecuador. Y hoy que está en el atardecer de su vida, creo que hay que reconocer su lucha. Ella nos enseñó, siendo muy jovencita, a luchar por nuestros derechos. Y aunque ella no pudo estar físicamente ahí, pues su estado de salud es delicado, los acompañó a través de una videollamada. Además, solicitaron a las autoridades que se apruebe un nuevo cuadro básico de medicamentos, ya que aseguran que no hay los necesarios para poder enfrentar esta dura enfermedad. Nosotros propusimos que el 25% de lo que se recupere de todos los actos de corrupción sea para que compren medicinas para todos los pacientes. Recuperaron ya 13 millones. ¿Por qué no asignan medicinas? Y es un pedido clamoroso a todas las autoridades que, por favor, actualicen esa tabla de medicamentos básicos, porque en nuestro caso el cáncer no espera, no tenemos tiempo para esperar un mes, 2 meses. Estos jóvenes siguen en la lucha contra el cáncer, siguen valientes, esperando que el gobierno pueda ayudarlos a superar su enfermedad. En Quito informó Andrea Orbe. Como lo anunciamos, casi un año después del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario de Comercio en la frontera norte, familiares y amigos participaron de una ceremonia religiosa en el centro de la capital para conmemorar a Javier, Paul y Efraín. En la memoria de quienes los conocimos aún están presentes y en el corazón de sus familiares aún más. Por ello, este viernes los recordaron con una emotiva ceremonia religiosa. Ha sido muy duro desde el comienzo y esto no se ha terminado. Aún seguimos con ese dolor, con esa impotencia, esa rabia que por las autoridades que no colaboraron, no hicieron las cosas a tiempo y estamos lamentando la separación de nuestros seres queridos. Este próximo 26 de marzo se cumplirá un año del secuestro y posterior asesinato de Javier, Paul y Efraín en la frontera norte. Hasta la capilla El Belén en el centro de la capital llegaron sus familiares, amigos y compañeros de coberturas para elevar oraciones a su memoria y pedir fortaleza para continuar en un proceso en el que aún se buscan respuestas por parte de las autoridades. Todavía seguimos esperando esas verdades. Todavía seguimos esperando que asuman sus responsabilidades y las posibles consecuencias de las mismas. En medio del sermón del párroco fue imposible contener las lágrimas, más aún cuando un cuadro con el rostro de los tres fue trasladado hasta el púlpito de la iglesia. Un pintor colombiano al que le tomó 6 meses realizarlo, llegó en una travesía de 12 días para entregarlo a sus familiares. Y es que esta historia también se sintió con dolor en el hermano país. La hice porque yo también soy víctima de la guerra. Entonces quise traerle un regalo a los hermanos ecuatorianos mostrando de que somos más los buenos que los malos y somos hermanos. Ahora los familiares esperan con optimismo que a finales de este mes de marzo o a mediados de abril el equipo de la CIDH que investiga el caso entregue el informe con el trabajo realizado durante estos meses. Donde se puedan determinar recomendaciones para los 2 estados, pero más allá de todo esto creo que la ciudadanía todavía espera que los resultados sean realmente positivos en función de transparentar algo que ha sido emblemático, un asesinato de Paul, Efraín y Javier. Además, se espera que este próximo lunes 25 de marzo se conozcan nuevos detalles del caso en la ampliación de versiones prevista por la Fiscalía General. Y que tienen que llegar a esclarecer a través de sus declaraciones qué realmente pasó. El día lunes está citado a ampliar la declaración el exministro Navas, está citado también el general Aguirre, que por fin se lo llamó, que nos llamaba la atención que no se lo había hecho, y también ampliar la declaración el coronel Mauro Vargas. En el marco de la conmemoración del año de su secuestro se realizarán varios eventos, entre ellos vigilias en el ECU 911 y una exposición fotográfica y de su trabajo periodístico en la Casa de la Cultura. En Quito informó Adriana Rojas. Otro de los retos que enfrentará el próximo alcalde de Quito será la movilidad en la ciudad, teniendo ya el metro de Quito. ¿Cómo y quién ejecutará este ambicioso proyecto? Sigue pendiente. La congestión vehicular es del pan de cada día en Quito. En horas pico, la movilidad en la capital resulta imposible.
Especialmente para salir al sur o para salir a los valles, mucho tráfico. Lo que es el sistema de trolebús, toca viajar hecho sardina prácticamente. De acuerdo a un estudio de la empresa de análisis de transporte INRIX, hecho en 2018, en Quito se pierden 173 horas al año por los trancones vehiculares. Para aliviar esta situación, se presentaron varias alternativas como el pico y placa, la ordenanza 194 que prioriza la caminata y bicicleta, intercambiadores, la solución vial Guayasamín, Quito Cables y el Metro de Quito. De estas iniciativas en el actual Cabildo, algunas se quedaron en papeles, pero el metro ya es una realidad y se presenta como un alivio para la carga vehicular. Las operaciones comerciales del Metro de Quito arranquen a finales del presente año. Los corredores del trolebús y la ecovía actualmente transportan a 700.000 pasajeros diariamente. El Metro de Quito se espera que movilice a 400.000 personas, algo prometedor, pero la ciudadanía aún tiene ciertos reparos al respecto. Habría que ver, ¿no? Por ejemplo, si es que realmente a qué partes van a servir, porque hay lugares rurales donde no entra ni el transporte. Creo que han hecho los estudios los especialistas y si lo han planteado así es porque va a servir. El mismo escepticismo sobre la eficacia del proyecto tal y como está planteado hasta la fecha la tiene el exalcalde de Quito, Augusto Barrera. Tenemos ese avanzado en el túnel, pero en los dos grandes componentes que complementan eso, que es quién y cómo va a operar y cómo se va a integrar con el resto del sistema y cuánto va a cobrar, prácticamente estamos a foja cero. El diseño de reorganización de rutas despejaría las vías de Quito, en donde hoy por hoy circulan 3.000 buses diarios. Pero el metro es una arista de esta problemática. El secretario de Movilidad, Alfredo León, propone otros proyectos. Tienen que analizarse ciertos nudos de acceso a la ciudad, sobre todo de los valles, y de otros sectores. Se va a extender el corredor de Labrador a Carapungo, Carcelén, se tiene que conectar a los valles. Los expertos sugieren que al presentar a la ciudadanía un buen sistema integrado de transporte público, le da la alternativa de dejar de lado el uso del auto particular, lo que también contribuiría para aliviar la carga vehicular, informó Carolina Basante. La provincia de Tungurahua cuenta con una infinidad de actividades para turistas nacionales y extranjeros. Acompáñenos a conocer un poco más de este maravilloso lugar de nuestro país. Tungurahua, un mágico lugar de la Sierra Ecuatoriana. Es una provincia de nuestro país que invita a disfrutar de una variedad de actividades turísticas, culturales y deportivas a los visitantes de todas partes del mundo. En sus 9 cantones se puede encontrar hermosos sitios rodeados de naturaleza, como las cascadas del río Machay. Una de las cascadas que tiene el caserío del Machay, que se llama Cascada del Rocío. Esta es una respuesta más a todo lo que desde Baños al Oriente le llamamos a Avenida de las Cascadas. Este sendero es el puro esfuerzo a través de migas comunitarias. En esta provincia de grandes emprendedores, los turistas podrán conocer más de su producción económica, como en el cantón Pelileo en la parroquia de Guabaló, donde podrán aprender de la fabricación de muebles que han llegado a tener una importante acogida en todo el país por su calidad. Y aquí es la fábrica del proceso determinado de muebles en blanco. Algún cliente tiene un diseño exclusivo, pues nosotros solamente con la foto le fabricamos. Y también nosotros sacamos nuestros propios diseños. Yo creo que nuestros muebles están conocidos ya en todo el país. Otro lugar de la provincia de Tungurahua que merece ser visitado es San Bartolomé de Pinjo. Aquí la fabricación de calzado se ha convertido en una tradición y la fuerza económica de sus habitantes. Nosotros elaboramos zapatos de trabajo, tipo botas. Es cuero elaborado aquí en la provincia misma. Es el diseño de la horma y los materiales que son 100% cuero natural. No duden en realizar un recorrido por toda la provincia de Tungurahua. Su cultura y amabilidad de su gente lo esperan. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Reiteramos la información, la lluvia no da tregua en Quito. Esta tarde, debido a las fuertes precipitaciones, se registraron varios incidentes en el sector del Pinar Alto, en el norte de la capital. ¡Muevan los carros! ¡Muevan! El aluvión descendió por la calle Manuel Valdivieso, llevando lo que se encontraba a su paso. Los vecinos corrían para evitar ser alcanzados.
El agua mezclada con palos, material de construcción y basura llegó a un tramo de la avenida Occidental, colapsando el tráfico. Se informó que varios vehículos fueron volcados por el deslave producto de las fuertes lluvias y también hubo incidentes en algunas viviendas. Necesitamos ayuda. La casa del vecino se cayó. No sabemos si había alguien ahí. El aluvión se registró alrededor de las 5 de la tarde de este viernes. El servicio ECO 911 reportó 120 llamadas de emergencia. Las autoridades informaron que se movilizó un contingente para dar soporte a la zona. Los bomberos llegaron con 5 vehículos y 20 uniformados. Avancen a la parte de abajo los vehículos que se encuentran aquí. El tráfico vehicular tuvo que ser desviado hacia las avenidas Machala y de la Prensa, y hasta el momento los informes oficiales señalan que aparte de los daños materiales, no existen registros de heridos. Oh, la moto, mira. Informó Carolina Basante. Y hace pocos minutos, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se pronunció sobre este tema a través de su cuenta de Twitter. Dice, como resultado del aluvión, al momento no se registran víctimas ni personas heridas. Existen 3 viviendas con daños severos y varios vehículos afectados. Continuamos atendiendo las emergencias, asegura el burgomaestre. Además, la acumulación de agua y lodo en la quebrada Pichincha fue lo que produjo el aluvión. Con esto nos despedimos, amigos televidentes. Los esperamos en nuestra transmisión especial este domingo de las elecciones seccionales. Desde muy temprano estaremos con ustedes. Un abrazo grande para todos.